Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de posibles explicaciones a que una persona que se encuentra en una situación de conflicto se ponga a llorar. Sí, porque vamos a hablar de algo que puede sonar tan simple pero al mismo tiempo puede ser tan complejo. Porque lo más probable es que tú has estado ahí, yo reconozco que he estado ahí, he sido una persona que se pone a llorar en situaciones de conflicto, estando en una relación de pareja, en otro tipo de situaciones de conflicto, y la verdad es que hay cierto tipo de discursos que en general tienden a ser bastante recurrentes cuando las personas se ponen a llorar en ese tipo de situaciones, de las cuales yo ya estoy cansada, ya basta, ya basta, porque generalmente el tipo de lectura tiende a ser, que la persona es débil, es sensible, que la persona está llamando la atención, que la persona está llorando para cortar la situación de conflicto y no afrontar aquello que le está pasando, que es realmente el meollo de la situación. Que de cierta forma vamos a ver que puede ser una de las cuantas explicaciones, así como porque también hay una cantidad de otro tipo de cosas que sería bastante positivo poder saber que existen, que no necesariamente sean tu caso directo, pero que te pueden ayudar un poco a poder ampliar la mente respecto a por qué se da este tipo de cosas. Lo digo también no solamente si tú has estado ahí, sino también tú te relacionas con alguien en pareja o te has relacionado con alguien en el pasado y te has cuestionado qué hace que a lo mejor la persona que es tu pareja o ha sido tu pareja o está siendo tu pareja, al momento de discutir, de afrontar situaciones de conflicto, se coloca a llorar ante situaciones que a lo mejor desde tu punto de vista son cosas que no tendrían por qué despertar un tipo de respuesta emocional como esa, como la tristeza o algo así a través del llanto concretamente. Y la verdad es que ¿qué me lleva a hablarles acerca de eso? No solamente eso, sino también en su momento lo que fue un proceso personal y hace unos años atrás, en el que yo me di cuenta de que, al parecer esto es algo nuevo en el sentido de mi historia, como yo estaba experimentando esto de ponerme a llorar en situaciones de conflicto en pareja, como también porque es algo de lo que no he escuchado hablar a más personas y me interesa que podamos hablar con un cierto grado de sustento. Voy a tratar de que no sea tan teórico porque hay un grupo importante, ya voy por ustedes, no mentira, hay un grupo importante que le gusta que yo hable con cierto tipo de teorías y cosas así, y otras personas que consideran que eso es un tanto complejo y que les gusta tener más ejemplos como tal, entonces voy a tratar de hacerlo de esa forma. ¿Ya? Para eso nos vamos a poner en contexto. Yo les voy a contar un poco de lo que fue mi experiencia personal respecto a esto, como la experiencia que hizo que yo empezara a reflexionar acerca de eso. Yo ya estaba ejerciendo como tal, y me interesa porque en su momento me sentí poco comprendida y sentí un poco las alertas, por decirlo de cierta forma, como si, oye, en verdad yo nunca he reflexionado acerca de eso, qué me pasa con este tipo de situaciones. Yo he hecho otros videos acerca de cómo afrontar situaciones de conflicto, límite y cosas en pareja, pero no he hablado específicamente de esto. En general, cuando he hablado acerca de temas de situaciones de conflicto, tiende a ser más como centrado en la dinámica, como en las pautas de relación, de Pepito le pasa esto, el otro reacciona de esta y esta forma, pero no me he centrado específicamente en este tipo de cosas que tienden a ser recurrentes. Así como el día de hoy voy a hablar acerca de llorar, como de las personas cuando lloran en ese tipo de situaciones, tengo la idea de poder hacer también otro video orientado a qué pasa cuando estoy cansado de que mi pareja llore o de que mi pareja sienta ansiedad. Como me gusta en general, ustedes se habrán dado cuenta en lo que es el canal o el podcast, poder colocarme en distintos tipos de puntos de vista, pensando que en general estas temáticas y con toda la cultura popular y todo lo que aparece en redes sociales, en general tienden las cosas a ser como bien dicotómicas, y hay cierto tipo de posturas o de reacciones de las personas que son totalmente normales, frecuentes, no necesariamente dañinas, pero que en general a nivel social tienden a ser un tanto como demonizadas, y me interesa poder tener todas las perspectivas, como también darles una pequeña retroalimentación de qué poder hacer frente a eso, independiente de que puede que esto que yo te esté comentando el día de hoy no necesariamente tenga un impacto real acorde a tu caso y a tus características. Pensando nuevamente, esto no es una terapia gratis ni nada, sino es yo hablándoles de este tipo de cosas que me interesa poder compartir con más personas. Y pensando un poco en contarles esto, el video se va a estructurar de la siguiente forma. Yo les contaré esa breve experiencia, les contaré posteriormente teorías o cosas que tienden a explicar el por qué una persona ante situaciones de conflicto llora, cómo finalmente algunas
pequeñas recomendaciones. Entonces, contándoles un poco acerca de esta experiencia, y porque claramente yo he dicho en videos anteriores que no puedo contar experiencias de personas con las que yo ya he trabajado, porque código de ética y sensibilidad y todo ese tipo de cosas. Iba yo ahí por el año 1900... mentira. Pero a ver, sí, como ustedes probablemente si ya llevan escuchando el podcast hace tiempo, ustedes habrán escuchado la primera temporada donde yo les comentaba acerca del trastorno de ansiedad generalizada en su momento, todo lo que ha sido mi proceso como de tener una crianza donde la conexión emocional la verdad es que no tenía mucha cabida como tal, formación académica donde eso se da de la misma forma, expresión de emociones mucho más como dentro de lo que es más frecuente, una expresión de emociones donde había cierto tipo de emociones que tendían a ser más válidas, entre comillas, al momento de ser expresadas en el entorno versus otras que no tanto, y así. Entonces, en el periodo de tiempo, así como si nos situamos de lo que yo les voy a comentar, yo me encontraba en un periodo de mi vida donde yo ya había empezado terapia, donde yo ya había empezado a darme cuenta hace harto tiempo, hace unos cuantos años antes de esa situación, de que yo tenía esa dificultad en su momento de expresar mis emociones de una forma más asertiva o más saludable. Pensando en el contexto en el que se da esto que yo les comento, yo ya había tenido varias relaciones de pareja previamente, donde me había dado cuenta de eso y donde en el momento en el que yo me encontraba ya afrontaba las situaciones de conflicto de una forma distinta, ya afrontaba el enojo, era capaz de verbalizarlo, en el caso de la tristeza también, pero todavía yo seguía en ese proceso como de ir asimilando de que la tristeza era igual de válida, expresarla, sentirla, de que por sentir tristeza yo no iba a dejar de tener las características a través de las cuales yo había de cierta forma construido en parte mi identidad, el considerarme una persona alegre, optimista, bla bla bla, ¿ya? Entonces yo me encontraba en ese periodo de tiempo donde por lo mismo a raíz de ese tipo de reflexiones había empezado a permitirme mucho más estar conectada con esas emociones. Y la persona con la que yo me encontraba en ese periodo de tiempo, la verdad es que no era muy conectada con sus emociones, ¿para qué les voy a mentir? Una persona que en general tendía a evadirlas. No digo que yo no lo haya hecho, porque probablemente también tendía a evadir cierto tipo de emociones, pero me queda más que claro que no las evadía tanto como esta persona, que en paralelo tenía otro tipo de conductas de evitación. Y yo recuerdo que en un periodo específico de lo que fue esa relación de pareja, hubo un momento en el que se estaban dando cierto tipo de discusiones en relación a que teníamos poco tiempo para poder congeniar y hacer cierto tipo de actividades, donde por cosas que estaban pasando, la verdad es que las narrativas estaban siendo bastante negativas. Había una carga negativa anímica por lo que esta persona estaba pasando, como por lo que yo estaba pasando en ese periodo de tiempo y lo que estábamos pasando, que hubo una situación en la cual la idea era poder conversar acerca de lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que íbamos caminando y al momento de conversar acerca de un tema, yo empiezo a sentir los ojos húmedos y yo me empiezo a dar cuenta que voy a empezar a llorar. Yo en general soy una persona bastante, ¿cómo decirlo? Soy muy de lo íntimo, en el sentido de que a pesar de que yo acá les cuento cierto tipo de cosas, nunca me ha gustado que la gente a mí me vea llorar, nunca me ha gustado mostrarme en público llorando, aparte que considero que me veo mal llorando, es un poco raro decirlo, pero sí, debo decir que como persona que trabaja con personas que lloran, trabajo con hartas personas que lloran en la semana, y debo decir que hay gente que se ve como de película. Hay gente que se ve muy bien llorando. Yo no soy parte de ese grupo. No lo soy. No me veo bien. Entonces, dejando de lado un poco como la parte estética, nunca me ha gustado eso, como porque también por lo que yo le he comentado en capítulos anteriores o les he comentado la primera temporada lo que fue el podcast, me costaba mucho conectar con un cierto grado de vulnerabilidad. Yo creo que esa vulnerabilidad es algo que uno va trabajando a lo largo de su vida, cuando gran parte de tu vida te costaba mucho eso, ¿ya? Y la cosa es que ya la situación para mí era incómoda, empezar a ponerme a llorar en esa instancia, en la calle más encima. Yo dije, no, qué poco digno. En esa parada. Y además con esta persona que tenía este tipo de características, que en general era un poco más reacio a la tristeza y ese tipo de cosas, mucho más en público.
Ahora tampoco quiero que quede una visión como de que esta persona era así como el lago, la cruz, ese tipo de emociones, tampoco tanto, porque esta persona sí había estado conmigo en muchas situaciones en las cuales a nivel emocional yo me había puesto a llorar por X motivos súper concretos, y esta persona había sido una persona que me había podido contener de una forma increíble, que yo hasta el día de hoy muy agradecida a esa persona, y yo a esa persona se lo comenté en su momento, sino que era la situación misma que estaba como con muchas cosas. Y ahí yo recuerdo que en esa situación donde yo me voy a poner a llorar, esta persona me dice: es que no quiero hablar de esto porque siento que no te puedo hablar ahora porque te vas a poner a llorar. Y esta persona hizo una generalización, dijo como que siempre pasaba que yo no podía conversar en ese tipo de situaciones, o no podíamos discutir porque me ponía a llorar. Cosa que a mí igual me hizo gracia. Después fue como, tampoco hemos discutido tanto, hemos discutido como 2 veces, y como quizás justamente esas 2 veces se dio por eso. Ahora, sé que eso claramente debe haber venido asociado por una ansiedad o angustia como de no saber cómo gestionar que la pareja, en este caso yo, se fuera a poner a llorar en esa situación de la calle, más que una persona que le costaba lidiar con su propia emocionalidad. Entonces entiendo que ese comentario no fue para herirme en el mejor de los casos ni nada, pero claro, cuando yo recibo ese comentario, hubo un momento en el cual yo como que me cerré y quedé así como muy en shock por la situación. Tanto porque yo estaba en un periodo en el que a mí me costaba expresar mis emociones, y cuando yo estaba con esta persona estaba descubriendo justamente el conectar con mis emociones. Por lo tanto, sentí en ese momento que claramente nada que ver con lo de la situación misma, pero hice una atribución como de: oye, yo estoy tratando de abrirme, cambiar mi forma de ser, mejorar en mi forma de poder regular mis emociones, y esta persona me está pidiendo que yo deje de hacerlo. Claramente eso que yo pensé fue bajo esa emocionalidad. Esta persona no me estaba diciendo: oye, tú retrocede en tu proceso terapéutico de la ola. No, claramente que no, pero yo lo tomé en ese momento de esa forma porque claramente estaba sensible. Entonces como que me fui para adentro porque pensé eso. También me generó un cierto grado de frustración, porque yo tenía antecedentes, y esto también es importante, y ya es lo que vamos a hablar en su momento también, como de la parte de explicación. Yo tenía antecedentes a nivel relación directa familiar, donde a mí muchas veces en cierto tipo de situaciones en las cuales a lo mejor se me retaba con cierto tipo de cosas, o se quería que yo conversara acerca de qué había pasado, algo que a lo mejor yo había hecho mal, por ejemplo, y a mí se me obligaba a no llorar. Ya de cierta forma se me decían cosas como: llorando no vas a solucionar nada, no llores, por ejemplo, o muchas veces desvalidando esa emocionalidad. Y ese tipo de cosas son cosas que a ti te van calando, que de cierta forma yo después puedes trabajar, puedes analizar, pude en su momento, porque para mí yo lo consideré pertinente perdonar a quien pudo haber emitido ese tipo de comentarios. Son conversaciones que yo he tenido con estas personas involucradas de mi infancia, pero no deja de ser algo que claramente a mí me marcó. Entonces para mí fue como: oh, me fui de esta situación con esta persona a esta situación del pasado. Entonces era mucho como tal. Y también de cierta forma yo me sentía desvalidada ante la situación. Ahora, cabe destacar también que el estado de yo haberme puesto a llorar en ese contexto también respondía que estaba con mucho estrés, con muchas cosas que estaba tratando de gestionar, y que aspectos de la dinámica con esta persona claramente contribuían a otro tipo de cosas que yo les voy a comentar en estas explicaciones, que tienen que ver con que aparecía la posibilidad de la disolución del vínculo, idea que sinceramente me parecía desastrosa, porque yo no quería que esta persona pusiera fin al vínculo, porque una persona de la que yo estaba muy enamorada y quería mucho, que de cierta forma respondía más allá a algo de: oh, quizás tengo algún tipo de apego ansioso, que ya vamos a hablar acerca de eso, sino porque la dinámica, esta persona era una persona que desaparecía, tenía comportamientos de intermitencia como tal, una persona que para poder castigar dentro del vínculo desaparecía, y después cuando volvía hacía como si nada. Por lo tanto, esta idea que quizás yo podría haber tenido de: oh, el vínculo se va a disolver, son pensamientos intrusivos, porque a lo mejor yo tengo una tendencia a la ansiedad, claramente estaban reforzadas por lo que estaba haciendo la dinámica, que de cierta forma yo no tenía las herramientas en su momento como de poder identificarlo, verbalizarlo y tratar de hacer algún tipo de cambio. Ahora, no es que nunca haya dicho nada al respecto, porque sí senté a la persona en su momento y le dije: oye, eso que tú estás haciendo tiene un impacto tal y tal forma, que son cosas que a día de hoy yo sinceramente no haría, no hago tampoco en pareja, de estarle explicando a un otro que sus comportamientos están siendo violentos. Como que ya no estamos en esa etapa, chiques, no estamos en esa etapa. Pero claramente para haber estado en la etapa en la que estoy ahora, me tocó pasar por eso, ¿ya? Pero bueno, yo este ejemplo lo he dado un poco en otro tipo de capítulo. Entonces son varias cosas, y yo ante esa situación, que es algo que yo en su momento analicé,
de manera más o menos escueta, considerando la importancia que para mí tenía esa persona, yo tratando ahí como de salvar el vínculo entre lo que se podía, que no debería haberlo hecho, pero bueno, uno hace muchas cosas en su juventud. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Como también análisis que pude hacer años después, meses, años después, acerca de lo que fue esa instancia en específico. Y así como yo pude haber hecho ese tipo de reflexión y haberme dado cuenta de eso, probablemente hay más personas que han estado en situaciones similares, que se han visto al punto de poder cuestionarse. ¿Estaré mal yo porque me pongo a llorar? ¿Será malo? ¿Me quita peso? Efectivamente hay personas con las cuales uno lidia. Si estás en el trabajo y te pones a llorar porque te retó el jefe, claramente sabemos que socialmente eso es como, oh, eres pésimo trabajador, no sabes gestionarte. De cierta forma sí, no sabes gestionarte, porque se supone que es un contexto específico. Ya esto es como lo que yo les hablaba en otro tipo de video acerca de los límites. Hay contexto y contexto donde sabemos, queramos o no, hay cierto tipo de cosas que son más o menos permitidas. Ahora lo importante es que al menos en la vida personal uno tenga ese tipo de cosas ya súper claras. Ahora contexto de trabajo, eso es otro tipo de contexto más complejo. Entonces esa es como esa primera experiencia que a mí me marcó bastante. Y ahora pasando a este punto, que siento como que hice un corte así súper rápido, pero bueno, era la historia, es dinámico. A todo esto, comentario random, me duele la rodilla. Me duele la rodilla porque caminé mucho el fin de semana, así como subiendo, escalando y todo para ir a la playa. Esa es otra historia. Ya el cuerpo no es el mismo, nada, mentira. Entonces, probablemente ustedes van a ver el video, si es que lo están viendo y no solamente lo están escuchando, que puede ser que yo me mueva bastante en la silla. Entonces, siguiendo con esta idea, ahora les voy a hablar acerca de qué cosas pueden explicar de por qué una persona se ponga a llorar, y que no es la típica respuesta de, oh, se está haciendo la víctima, que es lo que muchas personas dicen, ¿ya? Yo les voy a dar algunas ideas que primero yo no inventé, porque ojalá si yo hubiera inventado esto sería millonaria, habría vendido el libro y estaríamos en Dubái, no, mentira. Pero son cosas que llevan muchos años antes de que yo naciera, cosas que se siguen actualizando y que a mí me parece importante poder compartirles. Claramente no vamos a abordar todas las posibles teorías explicativas que pueden existir asociadas a eso, porque hay personas, por ejemplo, aquí yo no voy a tocar temáticas asociadas a cierto tipo de patologías que generan más o menos facilidad, dificultad para la regulación emocional, etcétera, etcétera. O sea, pueden haber una serie de otras cosas que a lo mejor tú estés en tu casa escuchando esto y digas, la verdad es que ninguna de estas cosas me calza a mí. Bueno, quizás le calza a tu amigo o a tu amiga, no lo sé, ya, porque obviamente no lo podemos abarcar todo, y aún así hay varias cosas que yo les voy a comentar. Tengo aquí delante mío mi tablet donde tengo mi torpedo acerca de lo que les voy a hablar, pero básicamente serían 5 puntos específicos que nos podrían ayudar, ya nos podrían dar un cierto grado de claridad, así como también permitirnos poner atención en qué es eso que podemos trabajar. Y dentro de estas 5 ideas vamos a tener aspectos relacionados, punto 1, con la teoría del apego de John Bowlby. Vamos a tener aspectos relacionados con teorías de regulación emocional. Vamos a tener también aspectos relacionados con la perspectiva de la comunicación no violenta como tal. Aspectos relacionados con el enfoque sistémico y los ciclos de interacción. Y en quinto lugar, aspectos que se desprenden del modelo cognitivo conductual. Vayamos por parte, porque esto yo estoy segura que alguien va a decir, no entiendo a qué se refiere, y yo lo sé, si aquí no me escuchan solamente psicólogos, pero bueno, es parte de, ya que hay, como digo, hay gente que le gusta que yo hable más como una parte teórica porque les ayuda como a darle un poco más de sustento. Entonces, ahora, aclaración con esto que vamos a estar conversando, súper importante. Yo aquí no estoy promoviendo que la gente utilice el llanto para manipular a otras personas. No voy a estar promoviendo decir, porque como tú puede ser que esto que, o sea, como dando un poco a entender, el hecho de que a ti te pase que tú te pongas a llorar en situaciones de conflicto en pareja no significa que necesariamente es lo más adecuado acorde a tus características, a la relación de pareja, a la resolución de conflictos. No necesariamente. Cada pareja y persona es única, exclusiva en esta vida, y por lo mismo hay personas para las cuales el hecho de que una persona se ponga a llorar dentro de una situación de discusión puede ser más o menos disfuncional. Lo digo para que tampoco quede esta idea como de que y todas las personas que se ponen a llorar en situaciones de conflicto necesariamente eso va a ser perjudicial en su vida o en sus relaciones interpersonales. No, todo va a depender del caso a caso. Dicha esta aclaración, continuamos.
Tenemos una primera posible explicación y que tiene que ver con la teoría del apego. Hay cierto tipo de videos que yo he hecho donde he hablado acerca de la teoría del apego de John Bowlby, y aquí le vamos a sumar aspectos relacionados con Mary Ainsworth, que espero haberlo pronunciado bien, y si no, ahí se ven porque uno hace lo que puede con su inglés. ¿Ya? Donde aquí hay varias cosas a comentar. Si lo llevamos un poco a lo que tiene que ver con esta teoría, yo he hablado en videos anteriores que esta es una teoría, al menos de manera inicial, que se estipulaba que a través de la forma que tenían los niños en sus primeras etapas de la infancia, la relación que generaban con sus cuidadores primarios, que en la mayoría de los casos de los que se basaban estos estudios eran padres o madres, ya hay contexto institucional, haber crecido con otro tipo de personas, esa ya es otra historia, pero en base a esta teoría, la relación, la forma que han tenido nuestros cuidadores primarios de relacionarse con nosotros podría tener un impacto significativo en cómo nos relacionamos con las otras personas en general, que tengamos cierto tipo de detonantes más o menos intensos en cierto tipo de interacciones. Y yo aquí pongo ojo y cosas que he dicho como papagayo en otro tipo de videos. Estas cosas que yo le estoy diciendo hay que tomarlas como cosas que existen, que han dado información, nos han permitido ver cierto tipo de cosas, pero no significa que sea la norma, no significa que esto no pueda cambiar, sobre todo porque llegan muchas personas que dicen: yo tengo estilo de apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado y un montón de cosas, y la verdad es que lo que a uno le ha pasado en la infancia puede influir, no necesariamente tiene que ser algo determinante para toda la vida, y así como quizás con nuestros cuidadores primarios nos fuimos relacionando de una forma en el cual se traduce en ciertos estilos de apego como tal, no significa que a medida que vayamos creciendo no podamos desarrollar otros estilos de apego. Puede ser que con tus amistades tú tengas un estilo de apego seguro porque hay una capacidad de comunicar, una capacidad de generar esa confianza, expresar sus necesidades, poner límites, etcétera, etcétera. Y tú puedes seguir relacionándote con tus padres, que fueron entre comillas tus cuidadores primarios, digo entre comillas porque podrían haber sido tíos, abuelos, quién sabe quién más, y a lo mejor con ellos relacionarte de una forma mucho más insegura, por ejemplo. Entonces lo digo porque no en todas las relaciones de pareja necesariamente la gente que tiene un cierto estilo de apego con sus cuidadores primarios lo va a llevar a la relación de pareja de la misma forma. Va a influir no solamente por características individuales, sino también influir con cómo es la otra persona y las dinámicas o la interacción de las cuales se están generando. No porque haya una forma de vincularse específica que se traduzca en un cierto estilo de apego, significa que todo el tiempo va a ser de esa forma o que toda la vida va a ser ahí de esa forma. Hay formas específicas de poder trabajar eso, y eso hay que saberlo, porque si no la gente se queda entrampada en eso y no es la idea. O sea, hay herramientas concretas, hay formas de darnos cuenta cuál está siendo esa forma de relacionarnos y cómo poder modificarlas. ¿Ok? Y dentro de esto hay que saber, como digo, que la dinámica es muy importante. La dinámica, el cómo yo me presento ante una situación, actúo, cómo reacciono, cómo eso te repercute en el otro y cómo actúa viceversa y se siente y influye. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque dentro o desde, mejor dicho, estas distintas teorías de los estilos de apego, ya sea de John Bowlby como de Mary Ainsworth, se plantea, y lo voy a leer, que si la persona tiene un apego ansioso, el llanto puede ser una respuesta a la sensación de amenaza ante la posible pérdida o rechazo de la pareja. Y en el caso de la persona que puede tener un apego evitativo, el llanto podría surgir cuando se siente abrumada y no sabe cómo regular sus emociones en la interacción. Podría darse el llanto en esos dos estilos de apego. Ahora, hace sentido esto como del apego ansioso en el sentido de yo soy una persona que en general tiendo a sentir ansiedad en cierto tipo de vínculos con cierto tipo de características, que nadie habla de eso, o sí lo hablan pero tampoco hace tanto énfasis, y generalmente le ponen el foco como tú, apego ansioso, ese es el problema, sino es la interacción, como este ejemplo que les daba yo de esta persona que ante situaciones de conflictos desaparecía por varios días, no decía nada y ese tipo de cosas, claramente contribuyen, lo que puede hacer que aumente la probabilidad de que la persona se desregule emocionalmente. Y si sumado eso, la persona en general le cuesta regular sus emociones porque no tiene herramientas, porque ha tenido experiencias negativas en el pasado, por ejemplo, o porque las formas que ha tenido de expresar sus emociones, ha habido unas que son más válidas que otras, por ejemplo el llanto, no es raro que bajo ese contexto de cómo se genera el vínculo, que tiende a ser inseguro, ansioso por ejemplo, o evitativo, que en ambos casos hay una inseguridad de base, aumente la probabilidad de que aparezca el llanto, que aflore como tal.
Si ustedes quieren leer más con mayor profundidad acerca del apego, yo les invito a poder leer acerca de eso. Son teorías bastante interesantes, pero no determinantes como tal, y que es bueno tomarse estas cosas, como yo les digo, como siempre con altura de mira. Ahora, como digo, a mí me hace sentido lo que plantean acerca del apego evitativo, no tanto, porque en general uno, el estereotipo que tiene de las personas que tienden a vincularse de una forma más evitativa tiende a ser con una represión emocional, con una toma de distancia, y muchas veces ese llanto no aparece de forma tan evidente frente a la pareja, versus en el caso del apego ansioso, que tiende a ser más evidente. Eso es lo que tiendo a ver yo de una forma más frecuente en el espacio de la terapia de pareja, y también en espacio de psicoterapia individual, cuando las personas vienen a trabajar aspectos individuales, o sea, de pareja. Y en el caso, por ejemplo, de esto del apego ansioso, claro, o sea, esta es una situación de interacción, una situación de conflicto. Por el hecho que la otra persona se moleste y tenga un cierto tipo de reacción, quizás la persona se le activa un cierto tipo de miedo, la posibilidad de que este vínculo llegue a su término, y ante eso la persona puede un poco desesperarse, empezar a exaltarse, activarse fisiológicamente, y ahí aparezca el llanto asociado a mucha pena, miedo quizás a que se disuelva el vínculo, y en algunos casos si hay algún tipo de dependencia emocional y ahí más grave, con mayor razón eso se va a sentir con mucha más intensidad. Y aquí yo aprovecho a colocar otro tipo de cosas, como pensando en esta idea de dependencia. A veces las personas le dan esta idea de dependencia, de que la dependencia emocional es malo, que no sé qué, y claro, hay un concepto bien específico asociado a eso, pero también hay otro tipo de cosas, como cosas que uno, cuando ya a uno le pasan, son cosas súper obvias. O sea, es como decir, si tú tenías tu grupo de amistad y de pronto de la noche a la mañana te pones en pareja y la única fuente de apoyo emocional es esa persona, y tienes una situación de discusión con esa persona, no es raro que así como te pueda afectar el contenido de lo que se está abordando en la situación de conflicto, también aparezcan otro tipo de cosas, como miedo a la posibilidad de perder el vínculo, no solamente porque quizás aprecias mucho a esa persona, sino porque también has depositado mucho en esa persona y te has quedado sin otras fuentes de apoyo a las cuales poder acudir. Por lo tanto, la sensación quizás de posibilidad de aislamiento social, lo más probable es que aflore como tal, y que podría en estos casos desembocar, por ejemplo, en llanto. Esto que yo le estoy diciendo es muy a grandes rasgos, como yo lo he hecho en otro tipo de videos, para que la idea es que después, si a ustedes les interesa, puedan leer estas cosas como con más detención. En segundo lugar, tenemos el modelo de regulación emocional. Aquí hay distintos autores, pensando que no los voy a nombrar todos porque son varios y lleva muchos años trabajando en eso, pero desde esta perspectiva se plantea lo siguiente. Voy a leer. Algunas personas tienen dificultades para regular sus emociones en situaciones de conflicto, y el llanto puede ser una estrategia, ya sea consciente o inconsciente, de autorregulación. Si ha aprendido que el llanto desactiva la agresión o lleva a la reconciliación, puede haberse convertido en una respuesta habitual. Ahí yo veo dos cosas. Veo la primera, que en algunos casos, efectivamente, para regularse, las personas lloran. Eso es lo que se da a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, etc. O sea, hay una situación de tensión, se te activa a nivel fisiológico, y de cierta forma, si lo llevamos a algo súper burdo, trato de llevarlo a algo súper concreto. Si tú estás angustiado, sientes una pelota que te va subiendo por aquí, la tienes en la garganta, de alguna forma quieres botar esa pelota que está en la garganta para poder dejar de sentirte incómodo, y una forma podría ser llorando, y de esa forma la gente llora y se le va saliendo esa pelota de angustia. ¿Ya? Hay un ejemplo como de tú regular tu organismo como tal, como en el caso que se plantea de qué es lo que se ha aprendido asociado a esa conducta o respuesta, mejor dicho, de llorar. Yo lo plantearía, más que una forma de regularse, lo plantearía como efectivamente algo aprendido en la forma de relacionarnos, que también tiene que ver con el punto 4, que es la visión más sistémica, como de la visión relacional. Y ahí yo podría pensar dos cosas, pensando en nuestras formas que hemos tenido de relacionarnos en el pasado, no necesariamente con nuestros cuidadores, no necesariamente con parejas como tal, a pesar de que yo lo esté enfocando en el ámbito de la pareja. Podrían ser varias cosas. Yo lo veo desde la parte de lo que es válido y lo que no es válido, y de cómo yo siento que tengo control dentro de la situación de conflicto que se está dando. Dentro del primer punto, yo podría pensar, si yo he estado en un contexto social, cultural específico, donde hay cierto tipo de emociones que son más o menos válidas a expresar abiertamente, como por ejemplo, si nos vamos a todo lo que tiene que ver con temas de género, lo que para los hombres ha sido más
más o menos esperable, más o menos permitido, así como en el caso de las mujeres. Yo me he encontrado con muchas personas que me comentan lo siguiente: oh, yo soy hombre heterosexual cisgénero y la verdad es que si yo lloro eso es mal visto, pero si yo me enojo, no es que la gente me aplauda, pero de cierta forma la gente espera que yo me enoje, como que socialmente un poco más validado, dice, está enojado por algo, y en cambio si está triste es como, ay, ¿por qué? Menos mal son cosas que ya se han ido deconstruyendo a medida que pasa el tiempo, pero todavía hay espacios en los cuales eso sigue siendo presente. Y en el caso de las mujeres, tiende a aparecer el llanto, por ejemplo la rabia es mal visto, oye, pero ¿por qué te estás enojando? Las señoritas no se enojan, bla bla bla. Y en el caso del llanto, oh no, pobrecita, hay mucha más validación, está asociado a veces el llanto a la feminidad y otro tipo de cosas que, como digo, menos mal se han ido deconstruyendo. Entonces, bajo esa idea, hay personas que yo he visto, sobre todo se ha dado mucho más, como pensando en lo que yo he visto, ha sido más en mujeres. Uy, se está cortando el video. Ahí sí se cortó el video. En el caso de las mujeres he visto que eso se permite mucho más, como el que estas personas puedan llorar en situaciones de conflicto, siendo que aún así tiene una connotación negativa de persona manipuladora, mujer manipuladora, que ese es otro tema con todo el estigma asociado. No sé qué son esos golpes, creo que están construyendo algo cerca de mi casa. En fin, al menos no han pasado los aviones, porque ya en los últimos 6 meses los aviones pasan cerca de mi casa ya en muchos horarios muy desagradables. Entonces, continuando con esta idea, es claro, en las interacciones y la forma de regularte, que es eso que ha sido más o menos permitido, que si el llanto ha sido permitido en el contexto en el que tú estás, versus a lo mejor otras formas de expresarlo, no va a ser raro que te permitas llorar. Yo la otra vez conversaba con alguien donde me comentaba, a mí la verdad es que me retaban si yo me enojaba, me desvalidaban, entonces versus si yo lloraba me ponían atención y me contenían. Entonces claro, yo ante situaciones que me generan rabia, por ejemplo, a lo mejor siento rabia, soy capaz de decir que siento rabia y que me está molestando algo, pero mi respuesta más la respuesta que se me va a ir con mayor facilidad, va a ser el llorar de forma directa, porque yo he aprendido eso. Ahora, esto que uno lo plantea es algo que se genera de una forma interna, a veces no consciente, es lo primero que salió. O sea, no es que la persona dice, yo ahora conscientemente voy a llorar para expresar esto porque es menos válido, o sea, es más válido que la rabia. No, son cosas que uno lo tiene tan interiorizado desde niño que de verdad que sale, lo primero que sale. Ya lo digo porque si no suena como robótico manipulador y no es la idea, son mecanismos que se generan de forma inconsciente. Así como hay personas que también ante cierto tipo de situaciones se van de la situación porque realmente no tienen cómo poder llegar a algo más intermedio. Entonces todas estas cosas son ejemplos. Y lo otro que tiene que ver con esto, la regulación, que sí me hace un poco más de sentido y que lamentablemente la gente tiene asociado como a formas de manipular, que no siempre son cosas intencionadas. A veces de verdad hay gente que no sabe cómo gestionar una situación de conflicto, se le activa el miedo a la posibilidad del término del vínculo, y ahí el llanto, como han visto que tiene una reacción en un otro, ya sea de contener, de parar la situación, para poder quizás afrontar el contenido que se requiere conversar de una forma más asertiva, más adecuada, cuidadosa para ambos, es que aparece el llanto. Y efectivamente en algunos casos tiene un impacto positivo en evitar que la situación de discusión escale. El problema es que hay personas, que ya hablaremos del otro lado de la moneda en otro video, que es que hay gente que le detona mucha más rabia o mucha más intensidad el conflicto cuando la pareja se pone a llorar. Entonces es algo complejo de abordar, pero tiene sentido, como digo, que en algunas situaciones hay personas que a lo mejor en base a sus experiencias, cuando hay llanto, se ha visto que se detiene un poco la situación, ya sea de amenaza, de agresión, que puede estar siendo algo que se esté dando como no. Y bajo esta idea de que algo que se pueda dar o no, es pensando en que hay muchas cosas que uno en el presente lleva de sus situaciones del pasado. No todas, no tiene por qué ser tu caso, pero hay muchas personas que les pasa. Así como yo lo que les comenté del ejemplo de, en ese momento donde a mí esta expareja me dijo X cosas, yo me fui a cuando a mí en la infancia me decían no llores o llorando no vas a lograr nada, así como brígido. Entonces, para tenerlo en consideración. Y así como está eso de la regulación emocional, también está la perspectiva de la comunicación no violenta. Aquí aparece Marshall Rosenberg, espero lo he pronunciado bien. Si no, querido Marshall, como el de esta serie, bueno, no me acuerdo cómo se llama, de How I Met Your Mother, que apareció un Marshall, ya, pero me estaba desviando. Acorde a esta perspectiva tenemos lo siguiente.
El llanto puede surgir cuando la persona siente que sus necesidades emocionales no están siendo reconocidas o validadas. También puede ser una señal de que se siente sobrepasada sin herramientas para expresar su malestar de otra manera. Tiene mucho sentido. Es bastante similar a lo que pasa con el ámbito de la regulación emocional en todo caso. Ahora, yo creo que esto es como pensando un poco que se mezclan, porque decir, estoy ante esta situación de conflicto, siento que no me están escuchando, siento que no me están entendiendo y me empiezo a saturar, empiezo a pensar en la situación de discusión, ¿qué le digo para que entienda el mensaje que yo quiero transmitir? Pero si yo le digo eso, la persona que va a entender, y yo le planteo el mensaje y después no me entienden y hacen otro tipo de atribución de significado, tema que yo he hablado en videos anteriores, atribuciones de significado. No va a ser raro que la persona se sienta desbordada ante esa situación, y claramente ahí lo primero que aparezca sea el llanto, como también una probable respuesta regulatoria ante esa situación. Quizás también se mezcla con lo anterior, de también poder poner fin al vínculo y que el llanto genere una reacción en un otro que apunte a lo mejor a parar la discusión, como les digo, generar una contención, quién sabe qué cosa. Ahora, esto de las necesidades es bien complejo, porque de repente se dan cosas, y como digo, estas cosas son inconscientes y otras veces conscientes, se dan cosas muy interesantes en esto de las situaciones de conflicto, y que al final, si ustedes se dan cuenta, todo está entremezclado. A mí me gusta esta idea como que estamos entre medio de muchas lanas imaginarias y cosas, porque de verdad que son muchas aristas involucradas. Es que en esto de la expresión de las necesidades, basta con que haya una situación de discusión que podemos afrontar súper bien, porque hay harta comunicación, porque hay confianza, porque nos conocemos, porque tenemos claridad de cuál es el sistema de creencias y valores de nuestra persona, de la otra persona, lo hemos podido compartir, los que nos permite estar más o menos en la misma línea, tener todas las cosas súper claras. Pero nos puede pasar que en una situación sintamos que hay algún tipo de necesidad que aparece en colación, como dice ahí, que se pone sobre la mesa, y podemos sentir que esa necesidad no está siendo cubierta. Y lo que digo que es interesante de estas cosas es que a veces hay cierto tipo de necesidades que aparecen que nos corresponde, en teoría corresponde, porque no sé si quiero usar esa palabra, pero que nos corresponde de cierta forma a nosotros poder afrontar y poder suplir, y a veces eso quizás no queremos ser nosotros quienes suplamos esa necesidad. A veces queremos que sea la otra persona, y a veces ni siquiera queremos que sea esa persona, sino que la situación en sí nos está detonando una necesidad que en el pasado quisimos que otra persona u otras personas nos suplieran y que no se dio, ¿ya? No voy a entrar en mayor detalle acerca de lo de estas necesidades, pero a mí me explota la cabeza en pensar este tipo de cosas. Como de verdad es como detrás de un simple llanto, simple para los ojos de una persona, puede estar dándonos una información pero totalmente rica en experiencias del pasado, en vivencia personal respecto al vínculo en el que se está y otro tipo de cosas. Yo lo encuentro muy impactante. Por algo me dedico a esta. Es too much. Sí, a veces too much, a veces abruma, pero bueno, a mí me parece estimulante. Después tenemos en el punto 4 la visión sistémica, donde se plantea que en algunas relaciones el llanto puede estar insertado en un patrón relacional. Por ejemplo, uno de los miembros se muestra más frío o distante cuando la otra persona llora, lo que refuerza la conducta. Esto se parece bastante a lo que tiene que ver con lo que yo les decía de manera inicial con el estilo de apego. Ahora, no es raro pensando en que esto del estilo de apego se trabaja muchas veces desde el enfoque sistémico en terapia de pareja. O sea, es la pauta de relación que yo he hablado en otro tipo de situaciones, donde por ejemplo hay una situación de conflicto, Pepito me dice algo, yo escucho ese algo y a mí me dan ganas de llorar, sea cual sea el motivo que me llevó a llorar, la otra persona toma esa información, en el caso por ejemplo del estereotipo como de el estilo apego evitativo y el ansioso, hay un choque y el choque es esta persona está llorando. Para la persona de estilo apego evitativo esto es una situación que me supera a nivel emocional, yo tomo distancia. Al mismo tiempo, a través del llanto la persona puede sentirse con mayor intensidad, por decir, yo estoy llorando y esta persona se está alejando, lo que me genera una posibilidad de perder el vínculo, me afecta emocionalmente que se alejen porque es como no están viendo mi emocionalidad, y al mismo tiempo sigo reforzando más el llanto todavía porque trato de que a través de esa forma la otra persona se acerque, cosa que debido a lo que pasó de manera inicial sabemos que no va a funcionar. ¿Ya? Entonces
ahí puede haber un ciclo, un patrón que se repita en todas las situaciones de discusión, en todas las situaciones de conflicto, y que, como yo les digo, son cosas que no tienen por qué vivirse de esa forma toda la vida, son cosas que uno puede aprender a identificar, como esa persona que se siente abrumada emocionalmente porque la pareja está llorando, a lo mejor necesita tomar un poco de distancia para poder que decante su emocionalidad, evitar decirle un comentario negativo que haga que la persona se sienta mal todavía, y esa toma de distancia no tiene el mismo significado que le está dando la persona que está llorando, y se me explota la cabeza de nuevo. Entonces puede haber algo de eso ahí. Como también dentro de esta misma idea de lo relacional aparece también las relaciones con las familias de origen, como yo les decía unos minutos atrás, acerca de que a lo mejor el llanto era la única forma de expresar el dolor o la frustración, por ejemplo, versus otro tipo de mecanismos un poco más saludables, y de cierta forma uno hace lo que le resulta familiar. ¿Ya? Entonces, bajo esa idea, no es raro que si es lo que estábamos acostumbrados a ver, sea lo que primero pueda aflorar. Como podría ser que, aquí yo le estoy hablando acerca del llanto, y podría darse con que, todos en la familia reprimimos y hacemos como que nunca ha pasado nada. No va a ser raro que después, ya sea llevemos eso a nuestras interacciones, o seamos conscientes de eso que hemos vivido, no queremos hacerlo, y por lo tanto nos vamos al otro extremo también. Ya, son cosas que pueden pasar. Y ya por último, puede ser que al momento de situaciones de discusiones se active lo que es el modelo cognitivo-conductual, que yo a veces trabajo bastante de forma individual con ese modelo. Tiene que ver con que se activan cierto tipo de pensamientos automáticos en las situaciones de conflicto. Como yo les digo, que todo esto es como una lana que se va, me llega a pegar en la boca, como una lana que se va relacionando entre todas estas cosas. Nuevamente tenemos que esto de los pensamientos, desde como la mirada cognitivo-conductual, también tiene elementos, o se entremezcla con elementos de lo anterior, en el estilo de apego ansioso que yo les mencionaba, que se da en la interacción con cierto tipo de características. No es raro que la persona pueda pensar algo irracional, como esta persona se va a ir de mi vida, me va a dejar aquí solo, abandonado, siendo que punto uno, del primer momento en el cual tú te vinculaste, esta persona tenía todo el derecho de irse y no pasa nada. Y en segundo lugar, tú no estás desprovisto de ningún tipo de herramienta que no te vaya a permitir poder afrontar que esta persona se vaya, porque de cierta forma, antes de conocer a esta persona no estaba en tu vida. Claramente hubo cierto tipo de cambio, pero hay cosas a las que, o estados estables a los que tú en algún momento vas a poder volver, independiente de que pueda ser sufrido, doloroso y todas esas cosas. Entonces, esto de los pensamientos, como digo, también se relaciona con cosas anteriores, está presente, o sea, puede ser que se dé. Entonces, puede ser, como digo, que desde este punto de vista de los pensamientos automáticos, donde sobre todo está ligado también a situaciones de ansiedad, o si una situación me genera una respuesta fisiológica de ansiedad y al tiro también se me activan los pensamientos automáticos, aparezca esta idea como me va a dejar, no me entiende, no valgo lo suficiente, y ahí se nos mezclan otro tipo de cosas ya también asociadas a la autoestima y todo eso, de nuestro valor personal y todo, que al final pueden llevar a generar una respuesta emocional intensa que se manifiesta a través del llanto como tal. Entonces, como digo, nuevamente están golpeando algo en los vecinos. Cuando escucho esos ruidos me intriga, así como que me darían ganas de decir, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué está construyendo? Más que decirle que deja de hacerlo, porque si lo está haciendo me imagino que no lo hizo antes por no haber tenido el tiempo. Pero bueno, con esto que yo les voy diciendo, de cierta forma no busco, como yo les decía, justificar que la gente llore como primera respuesta, porque en algunas situaciones efectivamente entorpece la situación de conversación. A veces hay temas que se requiere, entre comillas, en ciertos tipos poder abordarlo, y el llanto no nos ayuda, retrasa cierto tipo de cosas. Puede ser una realidad. Ahora, sí es importante saber que existen todas estas cosas que, como digo, no necesariamente aplican a tu caso, pero pueden ayudar un poco a que la primera lectura no sea algo tan simple, ya que sea una lectura que va más allá, que a veces también da información que la otra persona no tiene por qué saber, como por ejemplo en esto de la posibilidad de perder el vínculo. A veces hay personas que se toman eso como, ay, qué ridículo, ya, sí, en verdad suena muchas veces realmente súper ridículo, ya, pero uno a veces no controla esas cosas que está pensando. Como también hay personas que, a pesar de que piensen que es ridículo, dicen, chuta, yo de verdad no sabía que, claro, cuando pasaban estas situaciones de discusiones, esta persona se ponía a llorar, y detrás de ese llanto había toda una serie de reflexiones, de preocupaciones, de miedos que tenían que ver con su persona, que tenían que ver con nuestra relación de pareja, por ejemplo, y que el hecho de saberlo permite cambiar el punto de vista desde el que uno está,
que no es solamente el simple llanto, sino hoy a lo mejor yo soy importante en su vida y por eso esta persona está teniendo este tipo de reacción, independiente de que me guste más o menos que tenga esa reacción, o que yo a partir de eso pueda cuestionar si me importa o me hace sentido tener este rol tan importante en su vida, por ejemplo. O sea, puede también dar paso a generar otro tipo de reflexiones que uno en ese momento no se le ocurre, porque está centrado solamente en ver a la persona llorando de esa forma que nos genera un cierto grado de incomodidad. Ahora ya quizá en otro video poder hablar acerca de qué es lo que hace que a la gente le genere un cierto grado de incomodidad ver a la gente llorar. Yo creo que hay muchas cosas que van de la mano con lo que yo acabo de decir, como por ejemplo que socialmente sea algo mal visto, que se haya desvalidado, que se haya asociado a debilidad, visiones negativas. Por eso lo del estigma que les digo yo. A veces incluso, y aquí me voy a pegar un salto como antes de decirle como qué cosas se pueden hacer, me acuerdo así como pensando en, ya, pero Marisol, ¿qué pasó después con esa historia? Esta persona te dejó así con esta idea de que, oh, tú lloraste y no se te podía hablar. ¿Qué pasó? Que yo recuerdo, y esta cuestión es súper potente, porque esto pasó esta situación, se abordó toda la cosa, después decantó toda la situación y yo tuve la instancia de poder escribirle a esta persona, mira, en esta situación yo entiendo que haya sido complejo el que yo me haya estado poniendo a llorar, porque claramente no podíamos conversar acerca de esto, sin embargo yo me estoy poniendo a llorar porque para mí tú eres importante, me preocupa que esta relación se termine, que menos mal se terminó porque no era sano. Ya, si no, no estaría hablando de esto el día de hoy, claramente. Como también poder decir, y además entiendo que estoy en un proceso en el que por primera vez yo me estoy permitiendo poder conectar con la tristeza, yo me estoy pudiendo permitir llorar frente a un otro, entonces el que tú me digas que no lo haga me está afectando mucho. Y contándole también todo lo de mi historia, todo lo negativo asociado al llanto, todas las veces que me costó, todas las veces que pude haber llorado y que no se consideró, bla, 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 llega un punto en el que esta persona a mí me plantea algo que a mí me dejó totalmente descolocada. Es algo que yo he escuchado varias veces trabajando y todo, y en verdad como que no es que no me venga ni no es como que me viene ni me va, porque no es así. Son cosas que a día de hoy me impactan y que a veces cuando las personas me dicen me lleva a veces a irme... a no ser que no tenga mucho que ver la historia de la persona, me lleva a situaciones como de mi historia relacionadas con eso. Es que yo nunca olvidaré que a mí esta persona en algún momento como de vulnerabilidad, cuando tuvimos esa conversación, va y me dice, bueno, me pidió disculpas asociadas a esa situación y después me dice algo como... no, si yo sé que no es algo malo, la verdad es que yo admiro esa capacidad que tú tienes de conectarte con tus emociones. Yo admiro eso porque a mí me gustaría llorar. Y ahí yo recuerdo algo así como, yo llevo, y no me acuerdo cuánto tiempo me dijo, yo llevo X, pongámosle 5 años, no sé, 3 años, X tiempo sin poder llorar. Yo quiero llorar y no puedo. Intento llorar y no puedo. Y yo ahí, santa madre, Dios mío, más ganas de llorar me da. No lloré en esa instancia. Que yo recuerde, a no ser me equivoco, y esta persona me dice, si te pusiste a llorar, Mari. No lo recuerdo. Pero sí lo encuentro muy fuerte, porque yo veo muchas personas, así como yo, que en su momento no sabían cómo gestionar ese llanto. Hay muchas personas que les cuesta mucho poder llorar. Hay muchas personas que les cuesta mucho poder llorar. Realmente no pueden, o sea, su bloqueo es tan grande, ya sea ABC motivo, muchas veces asociado, como pensando un poco en el perfil de esta persona y en el perfil de muchas personas que llegan al espacio porque les cuesta mucho, muchas veces está asociado a una sobreindependencia hiper mega exagerada que nunca debieron haber tenido a nivel emocional y a otro tipo de áreas de la vida. Tiene que ver también con desvalidaciones constantes de las familias, de los cuidadores primarios. Tienen que ver con situaciones traumáticas también, donde ha habido mucha represión emocional asociada a cierto tipo de cosas. Tiende también que ver con personas que tienen cierto tipo de características, ya sea por estas experiencias traumáticas, otro tipo de cualidades personales, ya sea con o sin patología, que de cierta forma las ha llevado a ver el entorno, a ver el mundo de una forma hostil. Y al ver al mundo como algo hostil, se les hace muy difícil poder abrirse emocionalmente. Y eso yo lo encuentro muy fuerte. Hasta el día de hoy lo encuentro fuerte. Yo me acuerdo y se me eriza la piel de esa situación.
porque eso también a uno le da otro tipo de perspectiva acerca de lo que el otro puede pensar acerca de ti, persona que quizá en algún momento de su vida ha presentado dificultades para gestionar sus emociones, en este caso la tristeza, el miedo a través del llanto como tal. Y nos queda entonces la parte de qué es lo que podemos hacer. Ahora, para contarles eso en unos breves minutos, tomaré un sorbo de té y procederé a cambiar la batería de mi cámara. Haremos una pausa. Bueno, volvimos. Voy a sacar este micrófono de la base para ponerlo más cerca, porque ya se me está cansando la voz. Me quedan 2 sesiones y por lo tanto no quiero hablar tan fuerte. Siento que en un punto estaba casi que gritando con lo motivada que estaba. Entonces, se me está enredando en la base. Ahí sí. Bueno, como les decía entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante eso? Hay varias cosas que podemos hacer. Ahora hay que tener claro que esto, como yo le digo, no reemplaza la terapia ni nada de esas cosas, ¿ya? Pero sí para que se hagan una idea. Si tú eres una persona que en general ante situaciones de conflicto, de discusión en pareja, le pasa que se pone a llorar como primera respuesta, yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer. Primero, tratar de identificar cómo nosotros reconocemos y expresamos nuestras emociones, en el sentido de, si tú eres una persona que quiere aprender a gestionar para quizás que el llanto no sea lo primero que aparezca, hay cosas concretas que uno puede hacer. Si empieza a identificar posibles cambios fisiológicos asociados a alguna emoción en particular, nos permite, en el mejor de los casos, dependiendo de la situación, por supuesto, porque esto no siempre es fácil hacerlo en todo tipo de situaciones, poder empezar a identificar esos cambios fisiológicos como pequeñas señales asociadas a que estamos acercándonos a una emoción en particular, lo que nos puede decir, parece que estoy cerca de ponerme a llorar porque me estoy conectando quizás con la tristeza. Eso me permite quizás, en el mejor de los casos, poder darme cuenta y avisarme y ser capaz de avisarle a la otra persona que al parecer probablemente me estoy sintiendo triste. Tú sabes en general, o has visto que en situaciones de tristeza yo en general me pongo a llorar. Me he dado cuenta que a lo mejor eso no nos ayuda mucho a la situación de discusión, a resolver el conflicto, por lo tanto quizás tenga que hacer una pausa antes de poder seguir conversando, o tendremos que dejar la conversación para otro momento, bla bla, y así. Que en el mejor de los casos sea algo que ustedes conversen previamente. Lo digo porque obviamente estas cosas suenan súper pauteadas, pero a veces hay personas que, claro, la primera discusión de pareja es difícil poder haber conversado antes, o cómo eres tú en las situaciones de conflicto. Esas cosas como más pauteadas se dan en personas con las que yo he podido trabajar y con las que hemos visto que no tiene nada de malo plantear eso al momento de estar conociendo a alguien, pero no es la realidad de todas las personas. Yo hablo de estas cosas con mis amistades, con parejas, pero porque me dedico a esto y podrían haber otros temas que no he hablado y la gente en general no habla de estas cosas. Entonces tú puedes plantearlo previamente como, mira, yo en general las situaciones de discusión las afronto de tal y tal forma, por lo tanto si en algún momento pasa X y X cosas, sería positivo a lo mejor tratar de parar la situación de discusión. ¿Cómo reaccionas tú? Y ojalá así uno tiene el panorama, y de todas formas en el momento que sean las cosas podrían no darse, pero al menos uno ya intentó conversar sobre eso, ¿ya? Otra cosa que puede ser importante, que a ti te puede ayudar a poder gestionar eso, es ver qué estrategia estás utilizando para regularte. Hay otras cosas que te ayudan más allá de ponerte a llorar. Quizás haya algo que te ayuda un poco como en relación a poder controlar un poquito tu respiración, hacer cierto tipo de ejercicios que te permitan un poco ir decantando cierto tipo de emocionalidad o esta activación fisiológica de la que yo les estaba hablando. Pueden ser otras cosas también, como el ser capaz de reconocer cuáles son esos detonantes de ese tipo de emociones, o sea, qué te lleva con mayor facilidad a conectarte con esa emoción, que en general tiende a traducirse en llanto como tal, como respuesta. Eso tanto de lo que es el contexto de la relación de pareja como fuera de este, en el mejor de los casos de la situación de discusión, porque eso facilitaría que en el mejor de los casos tú puedas ya saber desde ya que eso puede pasar y poner un poquito más de ojo para estar más consciente y facilitar estas estrategias que yo te voy diciendo, como de poder regular tus ganas de llorar, como también para poder informarle a la otra persona de que no va a ser raro que haya cierto tipo de momentos en los cuales, si estamos discutiendo, yo me ponga a llorar porque estos temas son temas que para mí son importantes, por lo tanto es más probable que yo lleve más emocionalidad a esa situación. Ahora, ya sea incluso emocionalidad no solamente asociada a un cierto grado de tristeza, también puede ser una emocionalidad agradable, ¿ya? Lo digo porque en general cuando hablamos acerca de estos temas tendemos a centrarnos mucho más en lo que es incómodo, desagradable para poder trabajarlo, pero también se da en cosas positivas, ¿ya? O algo agradable.
También te puede servir el poder tener claro cuáles son tus antecedentes, podría decirlo, como en relación a las emociones, como de las emociones que tú has sentido, cuáles de ellas han sido más o menos validadas, más o menos acogidas, cómo reaccionaba tu entorno con el que tú creciste, ya sea familia, grupo de pares, docentes, pensando que los niños y adolescentes pasan muchas horas con docentes, con otros adultos, en relación a estas emociones. Saber eso, como digo, no permite justificar, como yo lo explicaba anteriormente, pero te permite entenderte un poco más de por qué ciertas cosas que puede que te afecten más o menos, como lo que yo les decía. O sea, yo sé que en mi historia ha habido desvalidación, ha habido de manera directa señalándome que yo no voy a conseguir nada llorando, siendo que es como loco, yo necesito regularme de alguna pinche forma para poder afrontar X cosas. Entonces a veces el llanto es válido para poder regularse, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas uno lo sabe y lo puede tener como detonante, ya sea para uno hacer uso propio de eso, como para poder compartirlo con otro, para que pueda generar mayor grado de empatía y comprensión. Puede también servirnos saber qué sentido le da a la otra persona con la cual nosotros estamos decidiendo ser pareja, el que yo como persona reaccione a través del llanto, cuál es su historia con eso, porque eso también me va a poder permitir anticipar ciertas cosas desde esta idea de, a lo mejor en mi forma de relacionarme, claro, me cuesta un poco gestionar estas emociones, el llanto, pero si entiendo que la persona no ve eso como algo necesariamente negativo, no voy a estar sacando más atribuciones de las que no son. No me voy a poner a pensar, claro, esta persona piensa que llorar es de débil, entonces me va a ver como una persona débil, y como me ve como una persona débil, entonces soy una persona que tiene menos valor, y como tengo menos valor es más probable que encuentre otra persona que tenga más valor y que me deje, bla, bla, que puede pasar, como puede que no puede pasar, pero lo digo pensando en que si yo no sé qué pinche idea pasa por la cabeza de la otra persona respecto a que la gente llore en las situaciones de discusión, claramente da paso a que la gente invente posibles respuestas de cosas que no son. Ya, versus el saber si esta persona tiene buena disposición a eso o no, tiene mala disposición. Entonces esas cosas, como digo, sirve para uno poder conocerse y poder conocer a la otra persona también, para poder de cierta forma entender todo eso y en el mejor de los casos tratar de desplegar estrategias que sean distintas a lo que están acostumbrados como tal. Como también algo igual súper importante, ya con esto voy cerrando, que tiene que ver con las interacciones, tratar de entender qué interacciones tenemos nosotros, que en algunas situaciones al momento de tratar de resolver conflictos, de hablar acerca de cosas que no nos agradan, nos damos cuenta que aumenta la probabilidad de que nuestra situación de discusión vaya escalando, en quizás empezar a decirnos cosas hirientes, subir el tono de voz, hacer que la conversación deje de ser un espacio seguro y que haga que todos nos terminemos descompensando y que la persona que a lo mejor le cuesta un poco más regularse se le haga mucho más difícil poder gestionar ese llanto, y que después, si tenemos las otras cosas presentes, termine en más escándalo todavía. Ya lo digo porque a veces las personas no se dan cuenta y estas personas, digo, las parejas tienen el poder o tienen la capacidad de poder hacer un cambio al ir dándose cuenta a veces de pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia, como si nos damos cuenta que cuando nosotros discutimos y hay alguno de nosotros que no almorzó, es más probable que la situación empiece a escalar más rápido porque hay más irritabilidad. Entonces vamos a evitar conversar de temas serios o complejos cuando hay alguien que no haya comido. O sea, ¿por qué se van a exponer a eso? Y como digo, a veces son cosas súper simples, súper básicas, pero a la gente como que de verdad no se le ocurre. Entonces puede ser eso, como pueden ser otras cosas como relacionadas a situaciones que ustedes los llevan a conflictos, como de hay ciertas cosas que para mí como persona natural, como persona que está en pareja, es importante, y si yo sé que para mí eso es importante, entonces voy a tratar de poder abordarlo antes de que llegue a la situación conflictiva que después termina en una escalada, incluso en algunos casos de violencia, como por ejemplo cosas tan simples que yo digo, estas cosas no tienen por qué ser cosas extremadamente elaboradas y cosas extremadamente graves como tal. A veces son cosas súper simples, como decir, a lo mejor yo estoy acostumbrado, tengo la expectativa, hablar de expectativas también nos ayuda, tengo la expectativa de que esta persona me hable X cantidad de tiempo al día, porque si no lo hace, yo siento que esta persona yo no le importo, no soy importante en su vida. Y si aclaráramos ese tipo de cosas, esas expectativas, tratáramos de llegar a algún tipo de consenso, nos ahorraríamos una serie de conclusiones que no tienen ni pies ni cabeza, que a veces generan conflictos donde en primer lugar quizás nunca debiese haber habido ese conflicto, porque en verdad estas dos personas quieren
sentirse importantes para la otra persona y que la otra persona también lo sienta de esa forma, que sea viceversa. Entonces, por eso digo como que en esto que yo les voy diciendo no es solamente centrarlo en lo que pasa con el llanto, sino a veces también como el terreno previo a la situación de conflicto como tal, que termina en ese tipo de respuesta, ya sea por algo individual como por algo relacional. Dicho esto, entonces, claramente, como yo les decía, no abordo todas las cosas que existen, todas las posibles explicaciones, pero sí les doy varias que pueden permitir ampliar un poquito más la mente. En algunos casos, como digo, puede ser que hayan cosas de estas que no resuenen. A veces efectivamente simplemente fue lo que te andaba sensible ese día y fue lo que te salió nomás. Quizás no hay que hacer estos análisis como tan intelectualoides como dicen algunas personas, pero hay ciertas personas que sí les sirve hacer ese análisis y por algo lo hago, ¿ya? Entonces, espero que de alguna forma esto los haya invitado a hacer algún tipo de reflexión. Y espero próximamente poder hacer la otra parte que tiene que ver un poco como qué pasa cuando la otra persona está cansada, como qué es lo que puede hacer cuando a lo mejor de verdad no le supera que la persona se ponga a llorar o le supera que haya ansiedad. Ahí tengo que ver bien cuál de esas dos aristas voy a elegir, quizás las fusiono, no lo sé. Pero me interesa poder aportar mi granito de arena en relación a eso. Y dicho esto, ahora son las 7:30. Yo me voy a ir a dar una pausa, un recreo. Sí, un recreo. Un recreo porque me queda una sesión de terapia individual a las 8:15. Así que yo creo que voy a comer temprano, ¿ya? Habiendo dicho esto, como que estaba ya encorvada en el video, no sé por qué, como que me fui cada vez hablando más despacio, pero como que me fui hacia adentro, así. La profundidad de los temas. Ya siento que tengo hasta como la voz media ronca. Pero bueno, dicho esto, entonces vuelvo a salir de esta postura media encorvada, me echo para atrás y con esto les doy la despedida y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Adiós.